Reciba un cordial saludo para todos. Como proyecto de grado, he realizado la ampliación de la red eléctrica rural para veredas de San Javier y Santa Rita del municipio de Toledo, norte de Santander. Autor: Alfredo Jessy Cañas Villamizar. Director: Magíster Luis David Paún Fernández. En el marco histórico, estas veredas de San Javier y Santa Rita del municipio de Toledo, norte de Santander, previamente no se había realizado la viabilidad de algunos estudios, pero finalmente, por factores de reglamentación de la normativa del operador de red, no se estaban cumpliendo y por factores económicos no se llevó a la cabalidad de este proyecto. Necesidad del problema: la carencia de energía eléctrica. Conduce a uso limitado de tecnologías, o sea, son muy mínimas o son pocas las posibilidades de implementar nuevas tecnologías. No crecimiento en proyectos del sector rural. No competitividad en el acondicionamiento de áreas de parcelas. Y también la no posibilidad de emplear máquinas eléctricas. En cuanto a las máquinas eléctricas, por ejemplo, en máquinas para estufar café, que son muy comunes en las regiones donde hay producción de este producto. También en división de parcelas que se utilizan cercos eléctricos que son muy útiles para división de estos lotes para poder administrar más el área para alimentar el ganado. Justificación: sector rural con potencial de producción agrícola y bovino. División de parcelas con cercados eléctricos. Uso de motores empleados para despulpar café, también muy usuales en ajuares donde se muelen la caña de azúcar. Además, para fines domésticos propios de viviendas y también mejora la calidad de vida de las personas de la región. El objetivo es realizar el diseño de redes de baja tensión para la electrificación rural en las veredas de San Javier y Santa Rita del municipio de Toledo, teniendo en cuenta las normativas pertinentes a CENS. Objetivos específicos: obtener puntos de georreferenciación de la ubicación de usuarios a beneficiarse, ubicar los accidentes topográficos de las zonas y trayectorias, intervenir en la instalación de la red eléctrica de baja tensión, diseñar las redes de distribución de baja tensión con base a los accidentes topográficos y puntos de georreferenciación obtenidos. Y por último, pues se realiza el inventario. Como acotaciones para este trabajo ya realizado, se llevó a cabo herramientas como computador portátil, teléfono móvil con aplicación GPS, motocicleta para medios de transporte, para realizar las visitas pertinentes a estos lugares. Parámetros para el cálculo eléctrico. Se tienen allí la clasificación de los niveles de tensión. Existen 5: extra alta tensión, media tensión, baja tensión y muy baja tensión. Para este proyecto nos concentramos lo que es en media y baja tensión, que son tensiones mayores a 1 kV y menores a 57.5 kV para media tensión. Y para baja tensión, tensiones nominales de mayor a 25 y menor a 1 kV. Ahora los límites de demanda máxima. Existen 3 niveles para estos. Para el nivel 1, para el tipo de conexión monofásico bifilar, fase más neutro, tenemos una capacidad instalada menor o igual a 6.6 kVA. El otro tipo de conexión es bifásico trifilar, o sea, 2 fases y un neutro, mayor a 6.6 kVA y menor o igual a 12 kVA. Y en el último tipo de conexión, para este nivel, el trifásico tetrafilar, 4 conductores fase, pueden ser a 120 o a 127 más neutro, cuya capacidad instalada es mayor a 15 kVA o igual a 35 kVA. Existe el nivel 2 y el nivel 3, pero para cuestiones de este trabajo nos concentramos en el nivel 1. Regulación de tensión y factor de corrección. Esto es importante determinarlo para saber cuál es la caída de tensión desde el transformador hasta el último usuario y la ramificación.
al transportar una potencia determinada. Se emplea la siguiente expresión. El porcentaje es igual al factor de corrección por el kg. kg se obtenía de la tabla de la normativa CEN, donde están estos constantes, por el momento eléctrico, que es la potencia a transportar en kVA, por la longitud del conductor. Esta metodología se emplea la metodología tramo a tramo. Y en la tabla se muestran los factores de corrección, dependiendo el tipo de subestación y el tipo de conexión a emplear. Para conexiones trifásicas tetrafilar, el factor de corrección es 1. Límites de regulación de voltaje. De acuerdo a los niveles de tensión, para circuitos de baja tensión, para zonas rurales, urbanas, alumbrado público, es el 3%, y para acometías es el 2%, y para circuitos de media tensión, para expansión de redes derivadas de un circuito alimentador, límite es el 1% a partir desde la subestación de transmisión de la red trifásica. Y para acometías de uso exclusivo, el límite es el 0.3% desde el punto de conexión. En cuanto a las pérdidas, es de igual manera que en la regulación de tensión se emplea el método tramo a tramo para determinar las pérdidas de potencia hasta el último usuario. Y se emplea esta expresión, donde abarca la resistencia al conductor por kilómetro, el momento eléctrico, el ángulo de factor de potencia, que es importante, y la tensión de línea que se esté operando. Hay unas limitantes de pérdida de potencia. Para líneas de media tensión no debe exceder el 1%, y redes de baja tensión no debe superar el 2.35% de pérdidas hasta el último usuario y la ramificación. Por otro lado, tenemos la demanda máxima. Con esta nos ayuda a determinar cuál es la potencia que consumiría un grupo de usuarios de acuerdo a nivel estrato socioeconómico. Y se emplea esta ecuación para determinar dicho valor de los kVA. Por otro lado, para determinar la capacidad del transformador, se incluye la demanda máxima diversificada multiplicada por un factor de años, más cargas del servicio general y otras cargas. Como son para sector rural, las cargas de servicio general pues no se tienen en consideración. Demanda máxima diversificada para zonas rurales de CENS. Para las zonas rurales de CEN establece que dependiendo de los usuarios hay una carga estimada. Además, nos muestra el transformador que más se adecua para este grupo de usuarios. Parámetros para el cálculo mecánico. En cuanto a parámetros, tenemos la acción del viento sobre los conductores. La expresión para calcular la fuerza unitaria ejercida por el viento parte de la presión del viento y el diámetro del conductor en milímetros, donde la presión del viento es igual a la velocidad del viento en metros por segundo y el coeficiente de exposición en altura en la coordenada z sobre el suelo. Esta velocidad del viento es la misma que tenemos aquí al otro lado de la ecuación, donde esta velocidad del viento es igual a kr por brb. Estos valores de velocidad del viento los obtenemos de esta tabla y esta imagen. Para el caso que vamos a trabajar es el categoría de terreno tipo C. Terreno cubierto por numerosos obstáculos, cercas, árboles, edificios, poco espacio, pero pequeña altura. Y en cuanto a la velocidad del viento, dependiendo, según lo establece la empresa EPM, donde hay influencias de esta empresa, se recurre a esta ilustración donde se toma la velocidad de la región como tal. Como estamos norte de Santander, pues la velocidad sería un promedio de 60 km por hora. Carga unitaria total con el viento sería la raíz al peso unitario del conductor al cuadrado más la fuerza unitaria ejercida del viento en Nm por metro al cuadrado. Y eso tendríamos el peso unitario del conductor en dinanewtons. Curva de tendido de los conductores.
Al tener dos puntos a determinadas distancias, por lo general estos conductores forman una curva, a lo que se llama curva de la catenaria. Podemos hallar esta curva mediante la siguiente expresión, donde y es la coordenada en el eje y del cable, todo está dado en metros, y x es la coordenada en x, y h es el parámetro de la catenaria. Y E y P es el peso propio del conductor. Para esto tiene en cuenta el peso del conductor para determinar el parámetro catenario, donde este parámetro se calcula a partir de la tensión de ruptura y el peso del conductor, donde T es la carga de ruptura del conductor y el factor de seguridad, la tensión que va a operar. En cuanto a la flecha, es la que se genera en el centro del vano a partir de la distancia horizontal del punto más alto, donde A es la distancia horizontal que existe entre dos apoyos y H los parámetros de la catenaria. También podemos obtener la longitud del conductor, que sería teniendo en cuenta esta curva. En cuanto al vano regulador, vano viento y vano peso, donde el vano regulador es igual a la raíz de la sumatoria de todos los vanos a lo largo de una red o hasta el punto final. Estos van a ir al cubo sobre las mismas distancias pero sin elevarlas. En cuanto al vano peso, son las distancias que existen entre los puntos más bajos del conductor. Bueno, esto va a depender dependiendo de la topografía del terreno, va a ser más o menos. En cuanto al vano viento, es la longitud que existe a los lados adyacentes de la estructura donde se encuentran los conductores. Condiciones limitantes del tensionado de los conductores. Tenemos 4 hipótesis. En la primera hipótesis, que es la condición inicial, la flecha mínima, o sea, hay mayor tensión, la condición climática es temperatura mínima, promedio y sin viento. La otra hipótesis, la hipótesis C, es la condición final, la de Everyday Stress, EDS, y en donde esta tiene a temperatura promedio, sin viento. La hipótesis A es otra condición donde podemos ver la condición final, tensión máxima del conductor, a temperatura mínima, promedio y viento máximo. Y la última hipótesis corresponde a la máxima flecha, temperatura máxima y sin viento. Esta condición también es condición final. Una vez se haya transcurrido el tiempo, pues se presenta esta condición. En la gráfica se puede ilustrar las tensiones que pueden presentar en los diferentes estados del conductor durante el ciclo de vida. Tenemos también lo que son las cargas actuantes en las estructuras. Cargas transversales. Es igual a la fuerza transversal del viento más la fuerza transversal en un ángulo de flexión. En cuanto a la carga transversal del viento, es el producto del factor de carga del viento con el Q, que es el valor de energía potencial de la presión del aire, que es convertida a partir de la energía cinética del aire. KZ, que es el grado de exposición en función de la altura, y KZT es el factor topográfico de acuerdo a las características del terreno. Y VPR es igual, corresponde a la velocidad del viento con un periodo de retorno de 50 años. G es la respuesta de ráfaga del viento. Y CF es el coeficiente de fuerza de arrastre. Coeficiente A corresponde al área expuesta del conductor, que es en metros cuadrados. Esta constante Q se obtiene a partir de la siguiente tabla, donde se tiene en cuenta lo que sería la altura sobre el nivel del mar y las temperaturas ambientes que se pueden encontrar en estas zonas. Por lo general, para el cálculo se opta por temperaturas de 21 a 23 grados. En cuanto al grado de exposición en función de la altura, va a depender mucho de la altura donde se encuentran sujetos, los amarres y los conductores. También la altura del gradiente
de cada categoría del terreno, y el alfa, parámetro que depende del tipo de terreno. Esta expresión nos permite establecer este grado de exposición. En cuanto a la respuesta ráfaga, parte de los mismos parámetros del terreno a tener en cuenta. Se halla el factor de respuesta ráfaga con los coeficientes dados en la tabla, donde ese es el viento que debemos tener en cuenta entre las estructuras, y la altura ZH es la altura donde se encuentran sujetos los amarres y conductores, y está dada en metros. Y LS las cargas turbulencia, K el coeficiente de fricción de la superficie, y alfa FM es el exponente de viento sostenido. Estos coeficientes se encuentran en parámetros para el factor de respuesta ráfaga. Luego tenemos lo que es la fuerza transversal de ángulo, o con un ángulo de flexión. Mire, esta es igual a la fuerza longitudinal máxima en condición de viento máximo y temperatura mínima dada en dinamitos, y alfa es el ángulo de flexión de la línea. En cuanto a la selección de estructuras, se tiene en cuenta lo que es el factor de seguridad dependiendo del material a emplear. Tenemos para postes y RAES. En cuanto a postes de concreto, un factor de seguridad de 2.5, de acero de 2 y postes de fibra de vidrio de 2. Se parte también de la expresión para calcular qué factor de seguridad a emplear, donde FA es la fuerza actuante y FR la fuerza resistente. Es la fuerza que viene por fábrica las estructuras. Por lo general vienen de 510, 750, 1050, etc. Esa sería nuestra carga resistente. Y la fuerza actuante, se determina a partir de la raíz de la sumatoria de la fuerza vertical al cuadrado más la fuerza longitudinal al cuadrado más la fuerza transversal al cuadrado. Que esto sería para postes, según para postes de fibra de vidrio, no debe ser menor al 2 del factor de seguridad. Dimensionamiento de ampliación de la red eléctrica. En cuanto a la selección del transformador, tenemos para la vereda de San Javier dos transformadores, uno de 10 kVA y el otro de 3 kVA. Para el primero 16 usuarios y el segundo para 2 usuarios. Se tomó una proyección de 25 años y unas cargas adicionales de 100 vatios, y con el estrato socioeconómico el seleccionado fue el nivel 1. De igual manera, para la vereda Santa Rita se proyectaron dos transformadores T1 y T2, donde el primero es un transformador de 5 kVA para 4 usuarios. De igual manera, el segundo son 4 usuarios, ya que están a distancias alejadas, entonces se optó por proyectar dos transformadores de las mismas capacidades, y las distancias entre usuarios son bastante dispersas, y ya que esta zona es poco poblada. En cuanto a la regulación y pérdida de potencia en media tensión, para llevar la energía en media tensión hasta el punto del transformador proyectado. Para Santa Rita tenemos dos tramos. En cuanto a la regulación media tensión, está por debajo, como vemos, del 0.03%, que es admisible. Para este caso utilizamos el conductor, tipo conductor aluminio ACCR número 2. Trabajé con un factor de potencia 0.9. La resistencia de ohms por kilómetro, de acuerdo a la hoja del fabricante del conductor, es de 1.09 ohmios por kilómetro. Y de acuerdo a la tabla de constantes de regulación de las normas en capítulo 2, es de 81.3 para este tipo de conductor. Regulación de tensión en la red eléctrica de vereda San Javier. Esto es para ya baja tensión.
ya que en esta vereda de San Javier hay una gran cantidad de usuarios dispersos. Se tienen transformadores existentes a los cuales se les proyectó la red para los nuevos usuarios. Regulación de tensión en la red eléctrica vereda San Javier. Tenemos transformadores existentes como transformadores proyectados. Tenemos un transformador existente, este es de 15 kVA. Este tenemos proyectado conectar a 3 usuarios nuevos. En cuanto al transformador proyectado T2, que es de 10 kVA, tenemos 14 usuarios nuevos para brindar este servicio, y los límites de regulación están entre los parámetros establecidos anteriormente. Para garantizar que la regulación sea por debajo, siempre se recomienda que la alimentación sea monofásica bifilar, pues debido a que son distancias ya de 100 metros, 200 metros, incluso han llegado a distancias hasta 300 o 400 metros, pues se recomienda usar conexión monofásica trifilar para la cuestión de caída de voltaje. En cuanto a la vereda de San Javier, continuamos para el transformador T4, otro de los cuadros de regulación que tenemos para 4 usuarios nuevos conectados a este transformador existente. De igual manera, se proyectó un transformador de 3 kVA a instalarlo. Este es para 2 usuarios que están ya bastante alejados de los existentes, entonces para garantizar la regulación se decidió instalar un proyectado. Y el último tenemos el transformador T6, que es de 15, que es el existente, donde vamos a beneficiar a 4 usuarios nuevos más. Pérdida de potencia en la red eléctrica. Aquí vemos que las pérdidas de potencia están dadas para hasta el último usuario de cada ramificación, y podemos ver que en cada ramificación cumple con los límites de regulación para la vereda San Javier. Por otro lado, para la regulación de tensión en baja tensión en la vereda de Santa Rita tenemos 3 transformadores, uno proyectado que es el T1, que es de 5 kVA. Vamos a tener 3 usuarios nuevos y una carga por usuario que se estimó de 0.6 kVA. Transformador proyectado T2 de 5 kVA, y tenemos para 4 usuarios nuevos. Vemos en la tabla de regulación que no llega al 2%. Y el transformador existente T3, este ya está un poco más alejado y se diseñó para conectar a un usuario. Y por último tenemos el transformador existente T3. No tiene más derivación, solamente se proyecta sacar la línea directamente del transformador. Entonces, pues las pérdidas son menores. Y tenemos lo que son las pérdidas de potencia de la red en la vereda Santa Rita para baja tensión. Y vemos que no llegan al 2% y que están dentro de la norma como lo establece. Y aquí también se recomienda utilizar conductor de aluminio ACCR número 2. Dimensionamiento de estructuras de apoyo de la red eléctrica. En este caso, para la acción del viento de los conductores, se obtuvo para cada tramo del recorrido de la red los puntos y la variación del viento con respecto a cada punto del tramo en cada vereda. En cuanto a las flechas máximas, se tienen en las diferentes hipótesis A, B y C y D, que corresponderían a las mismas valores de tensionado del conductor, sino que cambia un poco más respecto a las condiciones de efectos del viento y la temperatura, pero la tensión es la misma. Entonces, de igual forma se calcula en cada uno de los puntos de las estructuras y vanos en todo el recorrido de la red eléctrica, tanto para San Javier y Santa Rita. Para cuestiones de cálculos de matemáticas, se parte de la hipótesis A, que sería el 50% de la tensión de ruptura. Tenemos también lo que son las cargas verticales.
En este caso, como habíamos visto anteriormente, la importancia de tener en cuenta lo de la vano viento y vano peso, se procede de igual forma para cada tramo del recorrido de la red. Se calcula la carga vertical y la carga longitudinal. Por ejemplo, en estructuras donde van a ir soportando los transformadores de proyectados, pues se le adicionó la carga del transformador, y las demás pues, se le tuvo en cuenta lo que es la carga del conductor y los operarios. En cuanto a las fuerzas transversales, en base a las ecuaciones anteriores de la constante de ráfaga de viento, el ángulo de flexión, etc., se tiene en cuenta también la cantidad de conductores a la cual va a ir ejerciendo estas fuerzas. En caso son para casi media tensión 2 hilos, y para baja tensión la mayoría 3 hilos, y en algunos casos los últimos usuarios que cumplan la regulación se trabaja con 2. En cuanto a los postes, tenemos poste de alineación o de paso, que es el que vemos aquí en la figura, y también el otro poste que es poste con anclaje o retención. Es el que vemos en la figura, que hay un cambio de ángulo en el poste. En visto a las imágenes anteriores, se analiza o se muestra lo que sería las cargas resultantes que soportaría distintas estructuras en cada recorrido de la línea, dependiendo pues para el tipo. Tenemos tipo de retención, tipo de estructura de retención, de paso y fin de línea. Las de fin de línea son las últimas que llegarían a la vivienda del usuario y ya no tendrían más. Y aquí se emplea como factor de seguridad de 2, como se había mencionado anteriormente para las estructuras de postes de fibra de vidrio. En su mayoría para los de alta media tensión se utilizó postes de 750 de 12 metros, y algunos de retención de 750 de 8 metros, y el resto de paso se alcanzó para estructuras de 8 metros por 510 kilogramos, tanto para San Javier y Santa Rita. Estos son los resultados de las cargas, también de carga mínimas y carga resultante de las estructuras, y las postes a emplear de acuerdo a la carga resultante mínima calculada para ambas veredas. Presupuesto de ampliación de la red eléctrica vereda Santa Rita. En la vereda Santa Rita se sacó ese presupuesto para los 8 usuarios, que en las tablas anteriores de regulación se especificó los usuarios que se van a beneficiar en los puntos dados anteriormente. Tenemos 8 ítems. El primero, que es el suministro e instalación de transformador de 5 kVA. Tenemos también el suministro e instalación de cable número 2. Suministro e instalación de postes de fibra de vidrio de 8 metros de 510 kilogramos fuerza de resistencia. También tenemos postes de 8 metros de 750, de 8 metros también suministro e instalación de postes de 12 metros de 510 y 750 kilogramos de fuerza, y también suministro de instalación de puesta a tierra en almacén. Y suministro instalación de templetes completos, viga y concreto, arandela plana, extra resistente de 1/4, aislador tensor de media tensión, alambre galvanizado número 10 y grapa prensadora de 3 pernos para media tensión, para postes de 12 metros para media tensión. Y finalmente suministro, como último punto, suministro instalación de templetes completos de viga y concreto, arandela plana 4 por 4 pulgadas, varilla de anclaje 5/8 por 1.8 metros, guardagado de 1/2, cable de acero, extra resistencia de 1/4 y aislador de baja tensión, alambre galvanizado número 10 y grampa prensadora. 3 pernos, todo esto es para baja tensión, lo cual para esta variedad nos dan un presupuesto total de 104.827.553 pesos. Sería como el valor del proyecto.
presupuesto y ampliación de la red eléctrica Vereda San Javier. Tenemos para beneficiar a 27 usuarios. Tenemos suministro, instalación de transformador de 5 kVA, tenemos otro de 3 kVA. Tenemos también suministro, instalación de cable ACCR número 2. Suministro, instalación de postes de fibra de 8 metros por 510. Aquí se emplearon de 510 por lo que las distancias no eran muy largas y entonces se dieron para postes de 510. Suministro, instalación de postes de fibra de 12 metros por 750 de resistencia. Bien, suministro, instalación de puesta a tierra según la norma CEN. Suministro e instalación de templetes completos, arandela. Suministro, instalación de templetes completos, vigueta y concreto, arandela plana, varilla de anclaje 5 octavos, de 1 por 1.8 metros, guardagabos de 1/2 de pulgada y cable de acero retrasistente, 1/4 de aislador tensor de MT, alambre galvanizado número 10, grapa prensora de 3 pernos para MT, para postes de media tensión. De la misma forma, pues se utilizaron para de baja tensión esos mismos elementos. Lo cual para esta vereda tenemos un presupuesto total, ¿no?, de 133.411.857 pesos. Como conclusión, en este trabajo se logró realizar todos los diseños de las redes de baja tensión para la electrificación en las zonas rurales de San Javier y Santa Rita, del municipio de Toledo. También con esto se logra beneficiar a las comunidades en vía de crecimiento económico en sus actividades cotidianas para que finalmente, en base con el presupuesto del proyecto y en el apoyo en el área de planeación de la alcaldía del municipio de Toledo, se destinen los recursos para la ampliación de la red eléctrica en estas veredas. Otro aspecto también, que los terrenos son estables y presentan pocas arborizaciones en las proyecciones de las líneas que se han trazado y el recorrido de la red proyectada, reduciendo el impacto ambiental. También cabe destacar que con estos diseños realizados pues, se pasaron a área de planeación, entonces para que ellos se gestionen los recursos y poder, haciendo un futuro sí, realidad, poder beneficiar a estas comunidades que por la falta de energía eléctrica y poder mejorar la calidad de vida de estas personas en estos lugares. Muchas gracias. Este fue mi trabajo que he realizado durante este semestre de trabajo de grado. Y aquí tenemos lo que son las referencias en donde me apoyé para la documentación de este trabajo y llevar a cabo los diseños y los parámetros del desarrollo del trabajo. Gracias.